En Japón, mujeres de 80 y hasta 90 años conservan un cabello fuerte, brillante y con apariencia de mayor densidad, mientras muchas, después de los 60, empiezan a verlo caer cada mañana en el lavabo, y no ocurre de repente. ¿Te ha pasado que primero se afina, luego pierde brillo, después resistencia, hasta que el cuero cabelludo empieza a verse más visible frente al espejo? El secreto japonés no es un químico ni un tratamiento caro. Es una mascarilla tradicional de arroz usada durante generaciones, rica en almidones y nutrientes naturales que recubren la fibra, ayudan a fortalecerla desde fuera y devuelve suavidad y cuerpo cuando se aplica correctamente. Pero aquí está lo que casi nadie explica. Hay un paso en la preparación que puede multiplicar el efecto. Si lo haces mal, no verás cambios reales aunque seas constante. Hoy te enseño cómo hacerlo correctamente, paso a paso. No te vayas. Pero aquí es donde muchas personas se confunden. No estamos hablando de enjuagar el cabello con agua de arroz. No es un aclarado rápido ni un líquido ligero que se aplica y se va. Estamos hablando de una mascarilla capilar hecha directamente a partir del arroz, transformada en una base cremosa y concentrada que realmente se adhiere a la fibra capilar y actúa durante el tiempo necesario. El error más común es pensar que cualquier preparación sirve. Algunas personas hierven el arroz unos minutos, lo usan de forma improvisada y esperan resultados inmediatos. Cuando no los ven, abandonan. Pero el secreto no está solo en el ingrediente, sino en la textura, la proporción y el tiempo de reposo sobre el cabello. El arroz contiene almidones naturales, aminoácidos, pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y compuestos como el inositol, conocido por su capacidad de mejorar la resistencia de la fibra capilar y reducir la rotura. Cuando el arroz se cocina correctamente y se transforma en una pasta nutritiva, estos componentes quedan concentrados en una estructura que puede envolver cada hebra de cabello. Ahora te explico la fórmula exacta. Coloca media taza de arroz blanco o integral en un recipiente y añade 2 tazas de agua. Déjalo en remojo durante toda la noche, entre 8 y 12 horas. Este paso permite que el grano se ablande y libere sus componentes. A la mañana siguiente, lleva todo al fuego sin cambiar el agua. Cocina a temperatura media hasta que el líquido se reduzca aproximadamente a la mitad y el arroz esté muy blando. La mezcla debe volverse más espesa y ligeramente cremosa gracias al almidón liberado. Una vez cocido, cuela y reserva el líquido espeso. Ese concentrado será la base de la mascarilla. Déjalo enfriar completamente antes de mezclarlo con los otros ingredientes. Añade 2 cucharadas de gel de aloe vera puro. El aloe ayuda a calmar el cuero cabelludo, aporta hidratación y mejora la elasticidad. Después incorpora una cucharada de aceite de coco virgen. Este aceite es conocido por su afinidad con la proteína del cabello y su capacidad para reducir la pérdida de humedad. Mezcla todo hasta obtener una crema uniforme. La textura ideal es similar a un acondicionador espeso. Si queda demasiado densa, añade una pequeña cantidad de agua tibia. Si queda muy fluida, déjala reposar unos minutos hasta que espese. La aplicación es tan importante como la preparación. Lava el cabello con un champú suave y retira el exceso de agua con una toalla. El cabello debe estar húmedo, no empapado. Divide el cabello en secciones para asegurar una distribución uniforme. Aplica primero una pequeña cantidad en el cuero cabelludo. Con las yemas de los dedos, realiza un masaje circular durante 5 minutos. Este masaje estimula la circulación, mejora la oxigenación de los folículos y prepara el cuero cabelludo para recibir los nutrientes. Después distribuye la mascarilla desde la raíz hasta las puntas.
Asegúrate de cubrir bien las zonas más secas o frágiles. Puedes ayudarte con un peine de dientes anchos para repartir el producto de forma homogénea. Recoge el cabello y cúbrelo con una gorra de ducha o una toalla tibia. El calor natural favorece la penetración de los activos y evita que la mascarilla se seque. Deja actuar entre 20 y 30 minutos. Si el cabello es muy seco o grueso, puedes prolongar hasta 40 minutos. Durante ese tiempo, evita corrientes de aire frío. El objetivo es mantener una temperatura estable que facilite la absorción. Pasado el tiempo de reposo, enjuaga con abundante agua tibia. No uses agua muy caliente, ya que puede resecar el cuero cabelludo. En la mayoría de los casos, no será necesario aplicar acondicionador adicional, porque la mascarilla ya aporta suavidad y brillo. Si el cabello es extremadamente seco, puedes aplicar una pequeña cantidad solo en las puntas. La frecuencia recomendada es 1 o 2 veces por semana. No es necesario usarla todos los días. El cabello necesita tiempo para responder y fortalecerse. Con constancia, muchas personas observan una mejora gradual en el brillo, la textura y la resistencia. No es un efecto inmediato ni artificial, sino un proceso progresivo de fortalecimiento. Este ritual no consiste en un enjuague ligero, sino en una mascarilla nutritiva elaborada a partir del arroz como base activa. Cuando se respetan las proporciones, el tiempo de cocción y el masaje adecuado, el arroz deja de ser un simple alimento y se convierte en un tratamiento capilar natural que envuelve, protege y mejora la apariencia del cabello desde la raíz hasta las puntas. Y si creías que esta primera mascarilla era el máximo poder que el arroz podía ofrecerle a tu cabello, espera a descubrir la segunda fórmula, porque cambia completamente la textura, la absorción y el efecto final, y casi nadie la prepara de esta manera. La segunda fórmula eleva el poder del arroz a un nivel más profundo, especialmente si tu cabello está debilitado, opaco o con tendencia a la caída. Aquí combinamos 3 elementos con funciones complementarias: arroz como base fortalecedora, aceite de oliva como nutriente estructural y romero como estimulante del cuero cabelludo. Esta mascarilla no es ligera, es más rica, más densa y está pensada para revitalizar desde la raíz hasta las puntas. Primero, la base de arroz. Necesitas media taza de arroz blanco o integral y 2 tazas de agua. Deja el arroz en remojo durante 8 horas para que se ablande. Después cocina esa misma mezcla a fuego medio hasta que el arroz esté muy suave y el líquido se haya reducido casi a la mitad. El objetivo es que el almidón se concentre y se forme una textura espesa. Una vez cocido, triturar todo hasta obtener una pasta cremosa. En esta segunda fórmula no se descarta el arroz. Se utiliza el grano blando porque aporta cuerpo y crea un efecto envolvente sobre la fibra capilar. Si la textura queda demasiado espesa, añade 1 o 2 cucharadas de agua tibia hasta lograr una consistencia similar a una crema de tratamiento. Ahora incorporamos el aceite de oliva. Añade 1,5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Este aceite es rico en ácidos grasos y antioxidantes naturales que ayudan a suavizar la cutícula del cabello, reducir la pérdida de humedad y aportar brillo. Mezcla lentamente hasta que el aceite se integre por completo en la pasta de arroz. El tercer ingrediente es el romero. Puedes utilizar una infusión concentrada o romero fresco. Si eliges la infusión, hierve 1 taza de agua con 2 cucharadas de romero seco durante 10 minutos. Deja reposar y enfriar completamente. Añade 3 o 4 cucharadas de esta infusión concentrada a la mezcla de arroz y aceite. Si utilizas romero fresco, machaca una pequeña rama limpia y mézclala directamente en la pasta. El romero es conocido tradicionalmente por estimular la circulación del cuero cabelludo. Una mejor circulación significa mayor aporte de oxígeno y nutrientes a los folículos. Además, ayuda a equilibrar la producción de grasa y aporta sensación de frescura.
Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla homogénea, cremosa y ligeramente aromática. Aplicación correcta. Lava el cabello con un champú suave y retira el exceso de agua con una toalla. El cabello debe estar húmedo. Divide el cabello en secciones. Aplica primero la mascarilla directamente sobre el cuero cabelludo. Con las yemas de los dedos, realiza un masaje profundo durante 5 a 7 minutos. Haz movimientos circulares lentos y firmes, cubriendo toda la cabeza. Este paso es esencial para activar la circulación y permitir que el romero y el aceite penetre mejor. Después distribuye el resto del producto a lo largo del cabello hasta las puntas. Presta especial atención a las zonas más secas o abiertas. Puedes utilizar un peine de dientes anchos para repartir uniformemente. Recoge el cabello y cúbrelo con una gorra de ducha o una toalla tibia. El calor ayuda a abrir ligeramente la cutícula y mejora la absorción de los nutrientes. Deja actuar entre 30 y 40 minutos. En cabellos muy secos o gruesos puedes prolongar hasta 45 minutos. Durante ese tiempo evita corrientes de aire frío. Si deseas potenciar el efecto, puedes envolver la gorra con una toalla caliente. Pasado el tiempo de reposo, enjuaga con abundante agua tibia. Asegúrate de retirar completamente los restos de arroz. Puedes aplicar una pequeña cantidad de champú suave si lo consideras necesario, pero muchas personas prefieren solo enjuagar para conservar la nutrición. Frecuencia recomendada. Utiliza esta mascarilla una vez por semana si tu cabello es normal o mixto. Si está muy seco o dañado, puedes aplicarla 2 veces por semana durante el primer mes y luego reducir la frecuencia. Con el uso constante, el cabello suele sentirse más fuerte, con mayor cuerpo y brillo natural. No es un efecto inmediato artificial, sino una mejora progresiva en la textura y resistencia. Esta segunda fórmula es más intensiva que la primera. El arroz aporta estructura, el aceite de oliva suaviza y protege, y el romero activa y revitaliza. Juntos crean un tratamiento completo que no solo mejora la apariencia externa del cabello, sino que cuida el entorno del cuero cabelludo. Cuando se prepara con calma, se aplica con masaje consciente y se respeta el tiempo de reposo. Esta combinación se convierte en un verdadero ritual de fortalecimiento capilar natural. La tercera fórmula no es simplemente una receta más. Es la que guardo para los momentos en que el espejo empieza a incomodar, para quienes sienten que el cabello ya no cae, sino que se desprende, para quienes bajo cierta luz descubren zonas donde el cuero cabelludo se vuelve más visible, para quienes notan que la coleta es más fina, que el volumen ya no es el mismo, que algo está cambiando. Esta fórmula está pensada especialmente para cabello con caída abundante, fibra debilitada, raíces frágiles y folículos agotados. Aquí unimos 2 fuerzas naturales que trabajan en silencio pero con profundidad. El arroz ligeramente fermentado, rico en inositol, y la cebolla morada, fuente poderosa de azufre natural. Cuando el arroz pasa por una fermentación suave, algo extraordinario ocurre. Sus nutrientes despiertan. El inositol se libera con mayor disponibilidad y actúa como una especie de escudo invisible que recubre la fibra capilar. No es un efecto cosmético superficial, es una película protectora que ayuda a reducir la fricción, la rotura y la fragilidad. El cabello comienza a sentirse más resistente, más elástico, menos quebradizo. La cebolla morada, por su parte, es mucho más que un ingrediente de cocina, contiene compuestos azufrados que participan en la estructura natural de la queratina, la proteína que da forma y fuerza al cabello. Además, tradicionalmente se ha utilizado para estimular la circulación del cuero cabelludo, creando un entorno más activo y oxigenado para los folículos. Ahora vamos paso a paso. Primer, la base.
Coloca media taza de arroz en un recipiente de vidrio y añade 2 tazas de agua. Déjalo reposar entre 12 y 24 horas en un lugar fresco, lejos del sol. No buscamos una fermentación intensa, sino ligera. Percibirás un aroma suave, ligeramente ácido, similar al yogur delicado. Ese es el punto perfecto. Después cocina esa misma mezcla unos minutos hasta que el arroz esté muy blando. Triturar todo hasta obtener una pasta cremosa. No deseches el grano. En esta fórmula todo se aprovecha. Deja enfriar completamente antes de continuar. Ahora prepara la cebolla. Toma media cebolla morada pequeña. Cállala finamente o triturar hasta formar una pulpa. Luego presionarla con una gasa o colador para extraer su jugo fresco. Necesitarás aproximadamente 2 cucharadas. Incorpora ese jugo lentamente a la pasta de arroz, mezclando con suavidad hasta lograr una crema uniforme. Si deseas suavizar el aroma, puedes añadir una cucharadita de aceite de coco o unas gotas de aceite esencial de romero. La textura debe ser cremosa, envolvente, capaz de mantenerse sobre el cuero cabelludo sin escurrir. Este tratamiento se realiza antes del lavado, sobre el cuero cabelludo seco o ligeramente húmedo. Divide el cabello en secciones. Con paciencia, aplica la mezcla directamente en la raíz. No comiences por las puntas. Aquí el protagonista es el folículo. Cuando todo el cuero cabelludo esté cubierto, comienza el masaje, 7 a 10 minutos. Movimientos circulares lentos, profundos pero delicados. Siente el calor que se activa bajo tus dedos. Este momento es clave. La circulación se estimula, la piel despierta, los activos comienzan a actuar. Después distribuye el resto de la mascarilla hacia los largos si el cabello está dañado. Recoge el cabello y cúbrelo con una gorra de ducha. Deja actuar entre 30 y 40 minutos. Si es tu primera vez, empieza con 20 minutos para observar la reacción de tu piel. Es normal sentir una ligera sensación de calor. No debe arder. Si ocurre, enjuaga. Al finalizar, lava con un champú suave. Puede que necesites 2 aplicaciones para eliminar completamente el aroma. Aplica acondicionador solo en las puntas. Una vez por semana durante 4 a 6 semanas es suficiente. La constancia es más poderosa que la intensidad. El cuero cabelludo necesita estímulo, pero también equilibrio. Con el tiempo, muchas personas perciben menos caídas por rotura, mayor sensación de densidad y un cuero cabelludo más activo. No es un crecimiento milagroso de la noche a la mañana, es la reconstrucción del entorno donde el cabello nace. Si la primera fórmula nutría y la segunda fortalecía, esta tercera despierta. Despierta la raíz, despierta la circulación, despierta la sensación de que todavía es posible recuperar fuerza, y hay un pequeño detalle en la temperatura del masaje que puede multiplicar el efecto. Pero eso casi nadie lo explica. El cuero cabelludo no responde igual al frío que al calor moderado. Cuando masajeas con las manos frías, la piel tiende a contraerse ligeramente y la circulación no se activa con la misma intensidad. En cambio, si tus manos están tibias, el efecto es diferente. Antes de comenzar el masaje, frota tus palmas durante unos segundos hasta generar calor natural. También puedes envolver la cabeza con una toalla ligeramente tibia durante 2 o 3 minutos antes de aplicar la mascarilla. No debe estar caliente, solo agradable al tacto. El calor suave dilata ligeramente los vasos sanguíneos superficiales, mejora el flujo de sangre y facilita que los compuestos del arroz y la cebolla entren en contacto real con la piel. Esto crea un entorno más receptivo para los folículos. Durante el masaje, mantén esa temperatura estable. Si el ambiente es frío, cubre la cabeza con una gorra después de aplicar el producto para conservar el calor corporal. Ese pequeño detalle puede marcar la diferencia entre un tratamiento superficial y uno verdaderamente estimulante. No se trata de calor intenso, se trata de tibieza consciente, controlada y constante. En Japón, el ritual del arroz se respeta como un proceso completo. No es solo una receta, es una disciplina.
y cuando no se siguen ciertos principios, el efecto se pierde. Hay 3 causas muy comunes por las que muchas personas dicen que no funciona, cuando en realidad están cometiendo errores silenciosos. La primera causa es fermentar o preparar el arroz de forma incorrecta. El arroz no debe usarse apenas remojado ni aplicado sin transformación. Cuando no se deja reposar el tiempo suficiente, no ocurre esa fermentación ligera que libera mejor sus compuestos. El punto adecuado se reconoce por un aroma suave, ligeramente ácido, similar al yogur natural fresco. Si no huele a nada, todavía no está listo. Si huele fuerte o desagradable, se ha pasado. Además, muchas personas no respetan el equilibrio entre fermentación y cocción o no logran la textura cremosa adecuada. Sin esa base bien preparada, la mascarilla pierde capacidad de adherirse y envolver la fibra capilar correctamente. La segunda causa es la falta de constancia. Se aplica una vez, quizás 2, y se espera una transformación inmediata. Cuando el cambio no es espectacular en pocos días, se abandona. El cabello no responde como un efecto cosmético instantáneo. Necesita repetición, regularidad y tiempo. El fortalecimiento es progresivo. La fibra mejora aplicación tras aplicación. Usar la mascarilla 1 o 2 veces por semana durante varias semanas permite que el cuero cabelludo recupere equilibrio y que la estructura del cabello se vea más resistente. Sin paciencia, el proceso nunca se consolida. La tercera causa es lavar el cabello con agua demasiado caliente. Después de realizar todo el ritual correctamente, muchas personas arruinan el resultado bajo la ducha. El agua muy caliente abre en exceso la cutícula, elimina la protección natural del cuero cabelludo y favorece la deshidratación. Esto puede aumentar la fragilidad y hacer que el cabello se sienta más seco y quebradizo. El enjuague debe hacerse con agua tibia, agradable al tacto, nunca ardiente. La temperatura moderada ayuda a conservar la hidratación y mantener el equilibrio del cuero cabelludo. Antes de irte, quiero hacerte una pregunta muy sincera. De las 3 fórmulas que compartimos hoy, ¿cuál sientes que se adapta más a tu cabello en este momento? La primera, más suave y nutritiva, ideal para devolver brillo y elasticidad. La segunda, más intensa, con aceite de oliva y romero para fortalecer desde la raíz. O la tercera, la más profunda, con arroz ligeramente fermentado y cebolla morada para estimular un cuero cabelludo debilitado. Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte y saber en qué punto estás de tu proceso. Si este contenido te ha aportado claridad, si aprendiste algo nuevo o si crees que puede ayudar a alguien que está preocupado por la caída o el debilitamiento del cabello, te invito a hacer un pequeño gesto que puede marcar una gran diferencia. Dale like al video para que más personas puedan encontrar esta información. Compártelo con una amiga, con tu madre, con alguien que necesite recuperar la confianza frente al espejo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte las próximas fórmulas, porque lo natural bien explicado puede ser más poderoso de lo que imaginamos. Tu apoyo permite que este mensaje llegue más lejos y recuerda, el cuidado consciente comienza con información correcta y se fortalece cuando lo compartimos.